Positiva. Punto número 1 es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2022. La damos aprobada por unanimidad. Punto número 2 es la concesión de la medalla conmemorativa de Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, a don Rafael Canogar, don Publio López Mondéjar, doña Carmen Calvo, y don Roberto Polo. Viene dictaminado por unanimidad. Imagino que se ratifica. El punto número 3, que es la modificación de las normas 10ª y 11ª de la convocatoria para la creación, dotación, mejora y modernización de espacios productivos o instalaciones de los municipios y o de las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Cuenca que contribuyan a mejorar la actividad económica local y o comarcal en cualquier ámbito cultural, social, deportivo, sociosanitario 2018, dictaminado por unanimidad. Se ratifica a la unanimidad. Punto número 4 es la inadmisión recurso potestativo de reposición contra el acuerdo del Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial adoptado en sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2022 respecto a la modificación de la RPT referido al puesto de viceinterventora. Tiene la palabra el señor Muelas. Gracias, señor presidente. Bien, pues como sabéis, en el Pleno del pasado 27 de abril se aprobó la clasificación del puesto de viceinterventor, pasando de categoría superior a la categoría de entrada, y en ese mismo pleno pues se justificó también el motivo por el cual se procedía a ese cambio de categoría del puesto. No obstante, pues hemos recibido un recurso potestativo de reposición por la funcionaria que está ocupando este puesto actualmente en comisión de servicio que finaliza su prórroga el próximo mes de septiembre, no existiendo, por tanto, posibilidad de continuidad, como bien pues ustedes saben, y como así lo dice el propio régimen jurídico de la funcionaria de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Sobre el recurso presentado, el informe jurídico del director de Recursos Humanos pues es claro y nos dice que se trata de un recurso inadmisible por falta de legitimidad de la propia recurrente, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 30/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Y lo es porque la recurrente pues no puede participar en ningún caso en la provisión de este puesto, independientemente de que el puesto sea de entrada o que sea de categoría superior, ya que la funcionaria recurrente pues es de habilitación nacional de la subescala Secretaría de Intervención o clase tercera y por tanto en ningún caso podría participar en la provisión del puesto. En consecuencia de lo anterior y por las conclusiones emitidas en el informe del director de Recursos Humanos, lo que se propone a este pleno es la inadmisión del recurso potestativo de reposición interpuesto por esta funcionaria por carecer de la condición de interesada de conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, confirmando, por tanto, íntegramente pues, los acuerdos adoptados en la sesión plenaria del pasado 27 de abril de 2022, en lo que se refiere, en este caso, a la provisión, al punto que nos trae hoy en cuestión. Así que nada más, señor presidente. Gracias, señor Muelas. Señor Pérez Osma. Gracias, señor presidente. Bueno, y tratando de ser breve, la postura nuestra ya la manifestamos el pasado día en comisión y no deja de ser la misma y, lejos de abundar, nos vamos a reiterar en la argumentación que ya se dio. La legitimación que tiene un sujeto a la hora de recurrir, pues nosotros entendemos que tiene que hacerse en el sentido amplio de la palabra y más en este caso, porque consideramos un error que una persona a la cual está ocupando ahora mismo la plaza de viceinterventora y ha presentado un recurso sobre una plaza que ahora mismo está ostentando, independientemente de que pueda o no pueda acceder a ella. Eso, bueno, pues eso no lo sabemos, no sabemos si ahora mismo puede subir de categoría, ha subido de categoría. Es algo que en cualquier momento podría haberlo hecho y podría haber recurrido. No obstante, nosotros entendemos que la legitimación a la hora de presentar un recurso debe de entenderse en el sentido amplio porque toda persona tiene derecho a que se le resuelva un recurso o al menos a entrar en el fondo de ese recurso. Por lo tanto, aquí entendemos que sí que está legitimada, que se debe de resolver el recurso y no obstante, por mera lógica y por mera deferencia hacia un trabajador que actualmente ocupa esa plaza, debería de haberse entrado al fondo del asunto y por lo tanto a
valorar su recurso y a votar su recurso de forma íntegra y atender a sus pretensiones o no atenderlas, estimarlas o desestimarlas, pero sí entrando a valorar su recurso y al fondo del recurso. No quedarnos en lo más básico, que es no está legitimada y por lo tanto no entramos a valorar el recurso. Vamos a mantener la misma postura que mantuvimos en comisión, vamos a mantener la misma postura que hemos mantenido en este punto, en el pleno anterior, y nosotros no vamos a hacer uso del segundo turno ya de palabra y nos vamos a abstener. Gracias, señor Pérez Osma. Señora Tirado, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Nosotros también mantendremos la postura que hemos tenido en comisión y que no es otra sino la de asumir el informe emitido por el nuevo director de Recursos Humanos, que de alguna manera es el competente para emitir este informe, es el que está aquí para asesorar en los términos jurídicos que nos ha asesorado a esta corporación, en cuanto que es el funcionario, él y los asesores jurídicos, los técnicos competentes en cada una de las materias, y por tanto, entendiendo que y asumiendo ese informe argumentado y que obra en el expediente, nosotros mantendremos nuestro voto, el voto de la comisión, en cuanto a inadmitir este recurso por los argumentos jurídicos expuestos en dicho informe. Muchas gracias, señor. Yo tampoco creo que voy a hacer uso del segundo turno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Señor Muelas, ¿algo que aportar? Bueno, yo simplemente decir que independientemente de las interpretaciones que cada uno pueda tener, cada uno tiene las suyas, yo me rijo por lo que me dice principalmente lo dictado por el informe jurídico del director de Recursos Humanos. Él ha sido claro, nos considera que no debe admitirse este recurso por falta de legitimidad de la recurrente. No obstante, también entiendo de que no existe ninguna indefensión por parte de la trabajadora, primero porque ha tenido la posibilidad de recurrir por la vía administrativa en este caso, y por eso estamos aquí resolviendo su recurso, y luego tiene la vía también contencioso, por la vía contencioso para poder también ejercer su derecho. En definitiva, yo creo que esto es una decisión que no va en contra tampoco de nadie ni de nada. Lo que se pretende es llegar a cubrir un puesto de viceinterventor dentro de la potestad propia que tiene la Administración, y nada más. Ya digo que nosotros simplemente nos hemos centrado en lo que nos dice el propio informe del director de Recursos Humanos, nada más. Bien, pues sin más procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la inadmisión del recurso potestativo? ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? Queda, por tanto, aprobada la inadmisión de dicho recurso. El punto número 5 es la desestimación recurso potestativo de reposición contra el acuerdo del Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial adoptado en sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2022 respecto a la modificación de la RPT, acuerdos 9, 10, 11 y 13. Tiene la palabra, señor Muelas. Gracias, señor presidente. Bueno, pues de nuevo volvemos otra vez con un recurso a la RPT 2022. En este caso también hay que aclarar que son los dos mismos trabajadores que también recurrieron en su día al acuerdo de diciembre de 2021 y también ejercieron su derecho de recurrir por vía contencioso administrativa. En este caso sí, lo primero que decir que sí que se considera admisible este recurso potestativo. Fundamentalmente este recurso está basado o incide en recurrir la forma de provisión de algunos de los puestos incluidos en la modificación de la RPT 2022. Como todos saben, pues fue declarada parcialmente nula por el Juzgado Contencioso Administrativo de Cuenca en lo que se refiere a la forma de provisión, en concreto de 6 puestos de trabajo que estaban afectados. En esta sentencia pues nos instaban a que se motivara y se justificara de forma más concluyente para la forma de elegir la provisión, en concreto concurso méritos abiertos a otras administraciones, y nos instaban también pues a definir claramente los méritos o requisitos específicos
exigibles a fin de determinar dicha forma de provisión especializada y, por tanto, también llevar a cabo una negociación con los representantes sindicales. Eso es lo que realmente hemos hecho en la mesa de negociación del 8 y el 12 de abril, y así se aprobó también en el pleno del 27 de abril, cumpliendo, por tanto, o nosotros entendemos que hemos cumplido, por tanto, con la sentencia que se dictó y, por tanto, con lo indicado con el propio juez. Precisamente ese pleno, que es el que recurren estos dos empleados, y por cierto que lo entienden como si tratara de un acuerdo, de una modificación de la RPT, que ha adaptado o adoptado solo al pleno del 27 de abril, cuando en realidad se trata de puntos distintos, hay diferentes propuestas y diferentes informes. Ellos lo han considerado como si fuera un único acuerdo, pero en realidad son distintos acuerdos. En este recurso se presenta, como se ha podido comprobar, 10 alegaciones, las cuales se basan fundamentalmente en la nulidad de 4 de los puestos de trabajo, los jefes de servicio de patrimonio, de intervención, de emprendimiento y el de cooperación y contratación, por unas o por otras razones. Todas estas alegaciones han sido contestadas y rebatidas también punto por punto por el informe del jefe de recursos humanos. Y por cierto que ya creo que es el 5º informe jurídico de distinto funcionario que avala la decisión de esta corporación en este aspecto, y tampoco yo creo que el propio juez pone en duda la forma de provisión de estos puestos de trabajo, sino que lo que nos decía en su sentencia era que se debía motivar más y justificar y que hubiera una mayor negociación. Por tanto, y como no puede ser de otra manera, yo me sumo de nuevo a los puestos por el informe jurídico del director de Recursos Humanos, que, como digo, revoca de manera contundente y explícita las alegaciones presentadas en este recurso y, por tanto, la justificación legal de las actuaciones tomadas por esta corporación en los acuerdos del 27 de abril con respecto a la RPT. Y, en consecuencia, pues este grupo propone a este pleno la desestimación de este recurso potestativo de reposición que traemos a este punto, confirmando íntegramente los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del pleno celebrado el día 27 de abril de 2022, concretamente, como digo, en el orden del día, los puntos 9, 10, 11 y 13. Nada más, señor presidente. Gracias, señor Muelas. Señor Pérez Osma, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Y tratando nuevamente de ser breve, porque como bien ha argumentado el señor diputado de Personal, es un tema ya muy recurrente que llevamos trayendo a este pleno pues en varias ocasiones. Y la postura de este grupo, la postura del Grupo Popular, pues, lógicamente, y teniendo en cuenta que la línea argumental del presente recurso no deja de ser la misma que este grupo ha utilizado hasta la saciedad, creo que seríamos repetitivos si volviéramos a entrar al fondo del asunto cuando la postura nuestra y también pues, la de ustedes es de sobra conocida. Por lo tanto, intentaré ser lo más breve posible en este punto. Sí que es cierto que este recurso que aquí se nos plantea, hay nuevas cuestiones que creemos que han de tenerse en cuenta, ya no vía judicial, vía de ser recurrida, sino también pues vía subjetiva, sobre todo por un juicio de valor político. En primer lugar, la figura del jefe de área de patrimonio, la cual se crea y ya se crea de inicio desdotada presupuestariamente para posteriormente usar una figura, y así pues, lo menciona el recurso de los señores Elpidio y Luis, se crea una figura que es excepcional, como es la de atribución temporal de funciones para cubrirlo. Consideramos que de ser necesaria, como se motivó para su creación, debería de haberse dotada presupuestariamente, es decir, coincidimos de fondo con el recurso. Por otro lado, también en el propio informe del jefe de Recursos Humanos establece y dice que esto, pues ya es cosa juzgada. Decir y añadir se ha declarado nula, esto se trae nuevamente como desde todo el inicio y se puede seguir un procedimiento y se puede recurrir si se quiere lo mismo. Lógicamente no tendría sentido recurrir lo mismo, puesto que un juez ya se ha pronunciado y es lógico que, salvo que se argumente de forma diferente, se va a pronunciar en el mismo sentido. No obstante, no es cosa juzgada porque esto ha sido declarado nulo y se vuelve a traer a este pleno desde sus inicios. Por lo tanto, es un punto que es como si nunca se hubiera traído aquí
que hay que volverlo a traer en base pues, a las directivas que marca el juez. Pero esto se puede volver a recurrir independientemente de la decisión judicial y con los motivos o los argumentos que se crean convenientes. Por lo tanto, y más en este punto, que nosotros creemos que se debe de tener en cuenta, porque bueno, pues es una perspectiva que se incorpora nueva, pues insistimos, debe de tenerse en cuenta. Respecto a lo que se manifiesta en el recurso sobre la nulidad de forma de provisión de puestos como el de jefe de área de patrimonio y el de jefe de servicio de intervención, quiero conectarlo también con la alegación sexta, y es la figura de movilidad interadministrativa debe de ser excepcional y la Administración está haciendo un uso generalizado. Estas alegaciones, y ya insisto, ya desde un punto de vista subjetivo, porque este grupo ya no tiene intención de recurrir más, pero sí que añadirlo desde un punto de vista totalmente subjetivo, vienen a mostrar lo que ya hemos manifestado hasta la saciedad, y es que los trabajadores no están de acuerdo en que la forma de cubrir estas plazas sean con funcionarios ajenos a esta casa, cuando aquí hay personas preparadas para poder desempeñar este puesto. Del mismo modo, suscribimos que la figura excepcional debe de ser motivada y justificada adecuadamente. Aquí, nuevamente, en el recurso tachan de incomprensible que los funcionarios no puedan desempeñar esos puestos cuando prestan un gran servicio a los ciudadanos. Respecto a la ausencia de convenios e instrumentos, es algo que ya hemos debatido en plenos anteriores y esta postura, nuestra postura, está suficientemente clara y me remito pues, a los anteriores plenos, a los cuales ya lo hemos debatido. Respecto a la falta de motivación, creemos, y así lo hemos creído hasta ahora mismo y lo seguiremos defendiendo y seguiremos luchando por ello, la motivación no deja de ser ese sinónimo de transparencia, esa transparencia de buena gestión, y cuanto más motivado esté un acto, mayores garantías dará al ciudadano, y por lo tanto coincidimos en que la motivación está por delante de la potestad autoorganizadora. En conclusión, vamos a votar en contra de la inadmisión de este recurso, pero votaremos en contra porque es la línea argumental y la postura que este grupo ha venido manifestando hasta fecha de hoy. Consideramos lógica pues, las pretensiones que los trabajadores, tanto el Pidio como Luis, presentan en el presente recurso. Gracias, señor Pérez Osma. Señora Tirado, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues un poco en la línea que ha empezado a argumentar el señor Pérez Osma, mucho hemos debatido en torno a este tema. No es ni el primer recurso, ni el primer informe, ni el primer debate. Hemos debatido, yo pensaba que eran 4 informes, parece ser que son hasta 5 informes de diferentes director de recursos humanos, jefe de recursos humanos, es decir, de diferentes personas que acreditan de alguna manera la modificación que por parte de este equipo de gobierno se pretende realizar. Tampoco quiero entrar otra vez a debatir el fondo del asunto, ya se ha debatido en otros plenos, se ha debatido la movilidad interadministrativa, ya dijo en un informe, creo que del anterior director de Recursos Humanos, y estoy tirando ahora mismo de memoria, ya dijo que la movilidad interadministrativa es excepcional si ponemos en relación con la totalidad de la plantilla de la Diputación. También el segundo director de Recursos Humanos, que estuvo, por no decir nombres, dijo que no es necesario un convenio con el resto de administraciones para que esto se produzca. Es suficiente con que esté en la RPT. La motivación se ha motivado de diferentes maneras, cada vez se ha motivado más exhaustivamente y además cumpliendo una sentencia que dice que se motive de forma más exhaustiva y así se ha hecho. La transparencia, yo creo que más transparente que esto, ya ha pasado por diferentes informes de técnicos y funcionarios de esta Diputación, ha pasado por el filtro de la jurisdicción de un juez, ha habido una sentencia. Creo que más filtros y más transparencia es difícil. Sin entrar más en el fondo de la cuestión, porque es verdad que es reiterativo, también decir que la postura de este grupo ha sido y es conocida,
también en torno a este tema. Siempre hemos seguido la misma, es decir, el que nosotros votemos a favor de la inadmisión de este recurso, la desestimación, perdón, de este recurso potestativo. Bueno, pues no debe sorprender a nadie, porque la línea argumental que ha seguido este grupo es el de que se ha cumplido con la legalidad. Por ello le están avalando todos los informes de todos los técnicos y hemos pasado también por el filtro hasta de un juez. Creemos que las líneas que subyacen debajo de toda esta modificación, de todos estos puestos de trabajo, son las líneas que se está trabajando por parte de esta Diputación, y que por lo tanto es absolutamente necesario que cuanto antes sean ocupadas estas plazas por las personas que lo dirijan, porque creemos que es importante que se pongan al frente y que bueno, pues desarrollen estas líneas tan importantes, creemos, no solamente para la ciudad de Cuenca, sino también para toda la provincia, no solamente para los ayuntamientos, sino también para todos los ciudadanos de la provincia, con lo cual, y sin entrar más en el fondo, anunciar nuestro voto a favor de la desestimación del recurso de reposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Tirado. Señor Muelas, tiene usted la palabra. Bueno, pues sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con ambos grupos en que este asunto ya, como hemos dicho, pues ya viene de largo. Es un asunto que las posturas de cada grupo están ya más que debatidas, y creo que tampoco ya vamos a llegar a mayores conclusiones. No obstante, sí decir que la Administración, pues como no puede ser de otra manera, pues ha ejercido la potestad que se le permite para organizarse de sus estructuras, tanto medios como los servicios, con el fin propio de lograr el mejor aprovechamiento del personal que garantice la eficiencia del servicio que presta a la ciudadanía. Eso es lo que ha querido hacer este equipo de gobierno con respecto a las decisiones que ha tomado, en concreto de la forma de provisión de estos 4 puestos de trabajo. Los 2 trabajadores recurrentes pues han ejercido su derecho a recurrir estos acuerdos y por supuesto tienen la vía también de lo contencioso para seguir recurriendo. Pero en este caso, como yo ya he dicho y como también se ha dicho aquí, pues el informe jurídico pues es contundente, rebate todas y cada una de las alegaciones presentadas y por tanto pues nos reafirmamos en desestimar este recurso presentado contra el acuerdo del Pleno del 27 de abril. Nada más, señor presidente. Gracias, señor Muelas. Señor Pérez Osma. Señora Tirado. Pues procedemos a la votación. Votos a favor de la desestimación del recurso potestativo de reposición. Votos en contra. No hay abstenciones, por tanto queda aprobada la desestimación de dicho recurso. El punto número 6 es la modificación del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Interno de la Residencia Provincial Sagrado Corazón de Jesús. Viene dictaminado por unanimidad. Ratificamos la unanimidad. El punto número 7 es la aprobación del convenio de Diputación de Cuenca con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Plan de Empleo Convocatoria 2022 y autorización modificación de porcentajes gastos plurianuales. Tiene la palabra la señora Illana. Gracias, presidente. Traemos a votación a pleno la aprobación del convenio entre la Diputación de Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un plan de empleo 2022-2023 y la autorización de la modificación de porcentajes de gastos plurianuales. Un plan de empleo bianual que asciende a una totalidad de 7.040.825,78 euros, con una aportación de la Diputación de Cuenca de 1.865.818,83 y de 5.175.006,95 por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicha propuesta viene aprobado con los votos a favor del Grupo Socialista y de Cuenca Nos Une y la inexplicable abstención del Grupo Popular, tanto en la Comisión de Empleo, que preside la señora Carrasco, como en la Comisión de Hacienda. Gracias, presidente. Gracias, señora Illana. Señora Plaza, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nuestro grupo se abstuvo, tanto en la Comisión de Desarrollo Territorial y Empleo, que preside la señora Elena Carrasco, como en la Comisión de Hacienda. La Comisión de Desarrollo Territorial y Empleo, una comisión a la que se le ha querido dar mucha importancia, pero que en 3 años es la primera vez que se convocaba. Y
Nos abstuvimos en las dos comisiones, al igual que nos abstuvimos también en la modificación de crédito que se realizó en el pleno anterior, por los 3 motivos que ya expusimos en ese pleno y que no voy a repetir. Desde nuestro partido hemos defendido, tanto en las Cortes regionales como públicamente, un modelo diferente respecto de los planes de empleo, un modelo que a nuestro juicio sí crearía empleo, un empleo estable en nuestra región, un modelo en el que el 50% de la cuantía del plan debería ir destinado a las empresas que mantienen nuestra región y que sí podrían crear a largo plazo empleo estable. Esta estabilidad de la que tanto alardea la mal llamada reforma laboral y que entra un tanto en contradicción con el modelo del plan de empleo que ustedes defienden y por el que apuestan. Porque este modelo creará empleo, pero bien saben que es empleo temporal, sin una reinserción en el mercado laboral de trabajadores, tal y como establece el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Plan Extraordinario y Urgente de Empleo de Castilla-La Mancha en los ejercicios 2015-2017, que decía que el plan de empleo no había cubierto las expectativas marcadas, ya que se limitaba a implementar fórmulas temporales de contratación pública, pero bueno, este no es un tema en el que tengamos que discutir sobre las bases de los planes de empleo. Nosotros, desde el Grupo Popular, siempre hemos defendido las políticas de creación de empleo y hemos apostado por el tejido empresarial, el tejido productivo y laboral. Y lo hemos hecho buscando la efectividad real de estas medidas y la colaboración con los que más lo necesitan, aunque ustedes pues hayan pretendido hacer que la sociedad piense lo contrario. En esta ocasión, el Grupo Popular va a votar a favor de los planes de empleo, de la firma de este convenio y la aportación al mismo por parte de Diputación, para que, a pesar de seguir defendiendo que las políticas de empleo es una competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y tendrían que ser ellos los que las asuman y no esta Diputación, pero también es verdad que es una aportación de casi 2 millones de euros, será repartida equitativamente entre los ayuntamientos en función de las necesidades de empleo que tenga cada ayuntamiento y que son los ayuntamientos los que lo solicitan a la Junta de Comunidades, y entonces de esta forma consiguiendo los ayuntamientos solicitando ese número de trabajadores, el reparto será equitativo y no un reparto discrecional de los fondos de la Diputación como nos tienen acostumbrados. Así que nuestro voto será a favor de los planes de empleo de este convenio y de la aportación de Diputación. Gracias. Gracias, señora Plaza. Señora Tirado, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues hoy me han dado la tercera alegría del día, le puedo decir, se lo estaba contando antes a algún compañero. Me alegro mucho de que nos acompañen también en este tema. Es verdad que yo no entendí mucho el voto que hicieron el pleno pasado y no entendía la abstención que ustedes hicieron en la comisión, con lo cual me alegro muchísimo de que, bueno, pues de alguna manera hayan reflexionado y pensado que, independientemente de que, bueno, pues a lo mejor hay cosas que se pueden cambiar, independientemente de que hay cosas que se pueden mejorar, han dicho que sí a que 7 millones de euros vayan a nuestros pueblos y que ayuden a las personas que están desempleadas y que también ayuden a nuestros municipios a través del desarrollo de una serie de palancas que ya también debatimos y que ya dijimos en el anterior pleno, que no solamente es para las personas que están desempleadas, sino que también que sirva un poco de desarrollo para nuestros municipios. Así que pues nos congratulamos de su cambio de postura. Decirles que nosotros entendemos que la ayuda a las empresas no es incompatible con este plan de empleo, sino más bien todo lo contrario, y que hay muchas formas de ayudar a las empresas. Ayer estuvimos algunos de nosotros en la asamblea de COE-CEPIME y bueno, voy a decirle que ellos también hicieron una serie de peticiones y algunas veces es tan fácil como, mira, agilízame los trámites burocráticos, que a lo mejor me viene mejor que me des una pequeña ayuda. ¿Por qué? Porque habitualmente el alma de empresario lo que hace es trabajar todos los días y buscarse la vida y no se acerca mucho a la administración, a no ser que sea para los trámites que están obligados a hacer. Por tanto, hay algunas veces que dicen, como dicen, no, por lo menos no me estorbes. Pues eso,
Y yo creo que en ese sentido también una modificación de la RPT con personas al frente que puedan agilizar este tipo de cosas es imprescindible, y que todo es un pack, todo es importante. Creemos que es importante este plan de empleo por las razones que ya dimos en el pleno pasado, y no vamos a volver a repetir, y por tanto nosotros, siguiendo esta línea y entendiendo que no es incompatible con las ayudas a las empresas, que no es incompatible en seguir trabajando y mejorando este tipo de planes de empleo, nosotros desde luego votaremos a favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Señora Illana. Por cerrar, simplemente pues darte las gracias a la señora Plaza, gracias a los diputados, en nombre de los 1.033 contratos que se hicieron en el convenio anterior. Este plan de empleo supone una colaboración entre instituciones. Por ese motivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, en su nombre Emiliano García Paje, reunió a las 5 diputaciones para aprobar este plan de empleo, que no tiene otro objetivo que la reactivación económica. Pero los grandes beneficiados son los trabajadores y son los ayuntamientos. Entonces, solo puedo deciros a los diputados, gracias en nombre de los 1.033 contratos que se firmaron en el anterior plan de empleo. Y gracias también en nombre de Elena Carrasco, que aunque he tomado yo la portavocía esta vez, estuvo en las 2 comisiones. Gracias, de verdad. ¿Quiere hacer, señora Plaza, uso de su turno? Vale. Gracias, señora Illana. Nosotros esta vez lo vamos a votar a favor, como ya he dicho anteriormente, por las necesidades de nuestros municipios, por las necesidades que tiene ahora mismo la sociedad y las personas que están pasándolo mal debido a la crisis y debido a la subida de los precios, a la inflación que tenemos ahora mismo, y también por el reparto equitativo que espero que se haga de estos planes de empleo, para que todos los ayuntamientos puedan obtener los puestos de empleo que van a demandar y que van a solicitar a la Junta. Nada más, gracias. Señora Tirado. Nada más que aportar. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues yo creo que, como habéis dicho todos, es un buen día. Yo estoy muy contento. Y lo tengo que decir así, porque, y sobre todo como alcalde y ciudadano de esta provincia, y vosotros, que la mayoría sois también alcaldes, somos conscientes de la importancia que estos planes de empleo tienen para nuestros ciudadanos en primer término y para nuestros pueblos en segundo lugar, que no son la panacea, si estamos de acuerdo, si sabemos que hay que ir, y de hecho esa reforma laboral apuesta por los empleos de calidad, pero en ese tránsito que son necesarios, sin lugar a dudas. Y por eso el que hoy salga refrendado este acuerdo con la unanimidad de todos los grupos, yo creo que nos lleva a la normalidad, nos lleva a lo que siempre debería ser y nunca debería cambiar, y es que un plan de empleo de estas características, con 7 millones de euros, con esos más de 1.000 puestos de trabajo creados, es una gran noticia para la provincia de Cuenca. Agradezco a todos los grupos la voluntad que hoy muestran con esta decisión, y como bien decía la señora Illana, en nombre de esos conquenses que se van a ver beneficiados, reiterar el agradecimiento. ¿Votos a favor del convenio? Muy bien. Pasamos a la parte de control y fiscalización con el punto número 8, que es dar cuenta de las resoluciones de la presidencia dictadas desde la última sesión plenaria ordinaria. La señora secretaria tiene la palabra. Ilustrísimo señor presidente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta al Pleno Provincial de las resoluciones adoptadas sobre materias propias de su competencia, así como de las delegadas en los señores diputados desde la última sesión plenaria ordinaria. Las mencionadas resoluciones fueron extendidas en el libro de decretos que para este fin se custodia en la Secretaría General a disposición de los señores diputados para su consulta, desde el 3.208 al 4.039, que corresponden al periodo entre el 22 de mayo al 25 de junio de 2022, haciendo especial mención a los decretos 3.848, 3.915 y 3.973, en los que el presidente aprueba la liquidación del presupuesto del Patronato de Desarrollo Provincial correspondiente al año 2021 y la liquidación del presupuesto ordinario de la Diputación Provincial de Cuenca
correspondiente al año 2021. Muchas gracias. Antes de pasar al último punto, se han presentado 2 mociones por parte del Grupo Popular. No sé el orden porque no veo la hora de entrada, con lo cual bueno, pues la del sector agrícola la va a defender la declaración de urgencia. Señora Plaza, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Los agricultores y ganaderos llevan tiempo pidiendo precios justos para sus productos. Llevan reivindicando demandas históricas que todavía no se han resuelto. La situación sabemos que era mala antes de la pandemia y les llevó a manifestaciones en numerosas provincias de España, también aquí en nuestra provincia, en Cuenca. Después surgió la pandemia, donde los agricultores continuaron trabajando y al terminar su jornada de trabajo pues seguían con sus tractores desinfectando calles y plazas. Después vino el Filomena, produciendo grandes heladas, después las danas, sequías, nuevamente heladas, huelga de transportes y actualmente subida desorbitante de los costes de producción, pero no así de los precios de sus productos. La situación se ha agravado en los últimos meses, poniendo en dificultad la actividad agrícola y en peligro de cierre a las explotaciones agrarias. Por ello, nuestro grupo presenta la siguiente moción. Durante la presente legislatura, el sector agrario ha sufrido las consecuencias de unas circunstancias socioeconómicas que han venido a agravar su ya precaria situación. Primero la pandemia de la COVID-19 y después las funestas consecuencias provocadas por la mala situación económica motivada por la creciente inflación. Han puesto al sector al límite de su viabilidad económica, agravada aún más por la invasión de Putin a Ucrania. Si bien las circunstancias descritas se han producido de forma súbita y en el caso de la pandemia imprevisible, la situación económica es consecuencia de acciones de gobierno equivocadas, inoperantes y a menudo injustas. De este modo, la inaceptable propuesta de fiscalidad defendida por los gobiernos socialistas, únicamente basada en la constante subida de impuestos, ha contribuido a la asfixia del sector y la penalización para los consumidores con el aumento de los precios. Dicha escalada se ve agravada de forma insufrible por la inflación que ya se adivina endémica. El aumento del precio de la energía, gas e hidrocarburos y por ende de los insumos necesarios para la producción, como los fertilizantes, los piensos, semillas, costes laborales, etc., constituyen el colofón de una situación ya grave por sí. En este sentido, las insuficientes medidas adoptadas por el Gobierno de España y por el Gobierno de Castilla-La Mancha no solo no han servido para contener los precios, sino que han provocado un pernicioso efecto que hace que dichas ayudas hayan sido ya absorbidas por un encarecimiento que no cesa. La consecuencia inmediata para los agricultores y ganaderos de la región es la de añadir una nueva dificultad para poder producir en términos de rentabilidad. No son pocos los agricultores y ganaderos que a día de hoy trabajan a pérdidas. La necesidad de garantizar unos precios justos es cada vez más urgente. Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha producen alimentos sanos, seguros y de calidad, por lo que no perciben un precio justo que cubra los costes de producción, debido al desequilibrio que hay en la cadena agroalimentaria. La gran diferencia entre el precio que percibe en origen el agricultor o el ganadero y el precio que paga el consumidor es cada vez mayor, sin que por los gobiernos nacional y regional se dé una respuesta que defienda tanto a unos como a otros. Por lo tanto, garantizar un precio justo en origen hoy una necesidad prioritaria y una exigencia clamorosa por parte del sector agroalimentario. Otro de los problemas que se añaden a los citados es el provocado por los recortes aplicados al presupuesto de la nueva PAC. Tras la nefasta gestión del Gobierno central ante las instituciones europeas, ya que ha supuesto la pérdida de casi 5.000 millones de euros del presupuesto actual de la PAC. Por el contrario, la situación de fragilidad del sector agrario es tal que se hace imprescindible destinar más fondos para apoyar a un sector estratégico y clave para el futuro de la sociedad y la economía de Castilla-La Mancha, y que demostró con su actitud durante la pandemia que no solo está integrado por magníficos profesionales, sino que además han sabido dar una lección de solidaridad en plena pandemia, demostrando la vocación de servicio que poseen con la sociedad. Otra de las dificultades que se añaden al panorama actual del campo está constituido por una errónea implantación de normativa para controlar la fauna salvaje. La convivencia entre la agricultura, la ganadería y la fauna salvaje debe ser controlada y regulada para que sea viable. La mejor manera de proteger las especies cinegéticas es regulando sus poblaciones y permitiendo una convivencia sostenible entre la fauna salvaje y el ser humano. Tampoco pueden los gobiernos nacional y regional presumir de una política de seguros agrarios adecuada. Antes bien, resulta imprescindible la implantación de un sistema justo de seguros agrarios que haga que dichos seguros sean una herramienta más en el sistema productivo y no un incremento desmesurado del coste de producción sin garantías de que las coberturas sean las que las explotaciones requieren. En definitiva, el sector
ha sido abandonado a su suerte por unos gobiernos que no entienden su esencia, no escuchan sus demandas y no saben cómo frenar su declive económico. Hablan constantemente de despoblamiento, pero no hacen nada por ayudar a quienes son los mejores agentes para fijar la población. Intervienen fondos públicos con criterios muy frecuentemente erróneos, cuando no contrarios a los intereses del campo, y emplean los fondos de recuperación y resiliencia con criterios opacos y una pésima gestión que está retrasando su aplicación, llegando en no pocas ocasiones a ser incapaces de gestionar las cantidades disponibles, lo que está provocando la devolución de parte de ellos. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno la declaración de urgencia y la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España a defender los intereses del sector agrario de Castilla-La Mancha y no permitir que se pierda ni un solo euro del presupuesto de la PAC, sino que se trabaje para que el cheque regional de la política agraria común cuente con mayor presupuesto. Garantizar la interlocución con las organizaciones agrarias y demás entidades representativas del sector para que la defensa de los intereses agrarios de la región en las futuras ayudas de la PAC parta de una postura común y consensuada. Plantear ecoesquemas que puedan aplicarse y no afecten negativamente a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región. Reconocer el papel del sector agrario en la protección del medio ambiente. Garantizar que la aplicación del Pacto Verde no suponga la pérdida de poder adquisitivo a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Estimar la urgente necesidad de aportar soluciones al problema del agua en Castilla-La Mancha tras más de 30 años de gestión socialista. Continúa progresivamente implorando e instar al Gobierno regional a cumplir de modo urgente los acuerdos recogidos en el Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha. Reprobar la actitud del Gobierno regional y la postura adoptada históricamente por el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que no solo no ha conseguido defender los intereses de nuestra región en esta materia, sino que ha intoxicado, mentido y traicionado sistemáticamente dichos intereses. Establecer un sistema fiscal que rebaje los tipos aplicables de modo que se palíen los efectos de la inflación, es decir, se trata de deflactar las tarifas de los impuestos que inciden negativamente en los costes de producción, comercialización y venta de nuestros productos agrícolas y ganaderos. Se trata, por tanto, de proceder de forma urgente a una bajada generalizada de impuestos y, en concreto, acometer, entre otras, las siguientes medidas en materia impositiva. Aprobar la exención de las tasas por gestión técnico-facultativa de los servicios agrícolas, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha durante 2023. Derogar definitivamente el llamado impuesto del agua, el canon medioambiental. Proceder a una bajada del 25% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en el medio rural para la transmisión de negocios, es decir, inmuebles que constituyan la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales. Facilitar la sucesión de las empresas familiares de vital importancia en nuestra región y generadoras de empleo, por tanto de gran importancia en la economía regional. Para ello proponemos la mejora de las condiciones temporales para mantener la bonificación del impuesto en los casos de adquisiciones de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades cuando éstas se reciban por herencia o donación familiar, reduciendo el periodo de 5 a 3 años para hacer más atractiva la continuidad del negocio familiar. Activar el Observatorio de Precios de Castilla-La Mancha para que se dé cumplimiento al objetivo de garantizar precios justos a la producción de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Realizar periódicamente y publicar estudios de costes de producción de los diferentes y diversos cultivos agrícolas y ganaderos que sirvan de referencia como garantía de precios justos a los profesionales del sector agrario de Castilla-La Mancha. Garantizar la trazabilidad y evitar el fraude en el sector agroalimentario regional con el aumento del Cuerpo de Inspección Agroalimentaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Proceder a la regulación de los contratos de energía de doble potencia y doble tarifa eléctrica, tal y como fue regulado por la ley del Gobierno del Partido Popular del 2018. Aplicar y hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria. Realizar periódicamente y publicar estudios de costes de producción de los diferentes y diversos cultivos agrícolas y ganaderos que sirvan de referencia como garantía de precios justos a los profesionales del sector agrario español. Garantizar la trazabilidad y evitar el fraude en el sector agroalimentario nacional. Simplificar los trámites administrativos y burocráticos para el sector agrario, ya que hasta la fecha nuestros agricultores y ganaderos pasan un tiempo excesivo en las oficinas y ventanillas gubernamentales en la tramitación administrativa de las explotaciones. Y reconocer el gran trabajo realizado por los miles de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha que día a día trabajan en el campo. Gracias. Muchas gracias, señora Plaza. Voy a empezar por el final. Obviamente
el gran trabajo que realizan nuestros agricultores y ganaderos merece ser reconocido hoy y siempre. Las circunstancias del campo, y la mayoría de nosotros vivimos en el medio rural, siempre han sido difíciles. Se dice coloquialmente que el campo siempre está en crisis, pero es cierto que hay una coyuntura complicada, hay una coyuntura internacional de precios muy difícil, sobre todo por la incertidumbre, porque es cierto que hay una subida generalizada de los inputs en el sector agrario, aunque también, y eso se le olvida decir, hay una subida de los productos en la venta muy importante. Y lo importante para un agricultor también son los márgenes, y para un ganadero. Ahí está la clave de todo este asunto. Como bien saben ustedes, la política agraria en este país viene marcada por los reglamentos que desde la Unión Europea se publican en el boletín de la Unión Europea, precisamente. A través de esa política agraria común, donde ustedes aquí critican la pérdida en la última negociación, tengo que recordarles que donde sí hubo pérdida fue con Arias Cañete en el año 2013-14, en la programación 2014-2021. Ahora se ha conseguido con este ministro mantener los fondos en el mismo porcentaje, esos 47.500 millones de euros. Son datos que están ahí, los pueden ustedes consultar. O también se les olvida esa aprobación de una ayuda por parte del Parlamento Europeo de 15.000 euros por agricultor y de 100.000 para empresas agroalimentarias, que la semana pasada se puso en marcha. Pero como digo, la política agraria común es la que desde Bruselas nos viene dada, y por tanto ahí, en ese sentido, hay que también agradecer que se esté siendo sensible, porque estas ayudas de 15.000 euros, junto con la flexibilidad que ha habido en la aplicación de ecosquemas en la siembra de barbechos, va a facilitar también esa posible salida. Pero hablan en su moción de distintos aspectos, política de agua. Les pregunto si han cambiado ya de opinión con respecto al trasvase Tajo Segura. Lo que está claro es que el gobierno regional ha conseguido por primera vez que en el plan de cuenca del Tajo la posición de las regiones del Partido Popular del Levante sea unánime, y es criticando dicho plan de cuenca y diciendo que Castilla-La Mancha se ha salido con la suya. No sé si estarán con sus compañeros del Levante o con la opinión aquí en Castilla-La Mancha. Y luego hacen referencia a las acciones del gobierno de la nación, donde le culpan obviamente de todos estos maldades que está sufriendo el campo. Hablan de la cadena alimentaria, por cierto, una ley de la cadena alimentaria, la primera vez que un gobierno implementa la ley, que es cierto que no es la panacea, puesto que es muy difícil de aplicar, pero es la primera vez que se aprueba con la abstención del Grupo Popular. Hablan ustedes de del gasóleo, de los fertilizantes. Bueno, los fertilizantes van muy ligados también al precio del gasóleo. Este gobierno aprobó Real Decreto donde se bajaban ese precio del gasóleo, esos 20 céntimos, y les recuerdo que el Partido Popular votó en contra. Si quiere hablamos del IVA, en una primera bajada del 21 al 10%, que por cierto lo subió Rajoy cuando estaba en el gobierno, y ustedes se abstienen en el Parlamento. Y ahora se anuncia, se publica un Real Decreto de este mismo fin de semana donde se anuncia esa bajada del 10% al 5%, y lo que han anunciado ustedes en redes sociales es que van a votar en contra. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué sentido tiene que nos traigan estas mociones a esta Cámara, a este Pleno, si luego sus compañeros en Madrid van a votar en contra de todo lo que ustedes nos están diciendo aquí? Yo lo que les aconsejo es que en la siguiente Pleno presentemos una moción instando a su grupo en el Congreso a que vote a favor de estas medidas. Se procede a votar la declaración de la urgencia de la moción. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Queda pues rechazada la declaración de urgencia.
La siguiente moción es la puesta en marcha de un plan extraordinario de apoyo a municipios para la financiación de gastos corrientes de los ayuntamientos de la provincia de Cuenca. La defenderá. Señor Solana, tiene usted la palabra. Buenos días. Gracias, señor presidente. En este caso, proponemos la puesta en marcha de un plan extraordinario de apoyo a los municipios para la financiación de gastos corrientes de los ayuntamientos de la provincia de Cuenca. Creo que no voy a descubrir nada nuevo. Todos los que estamos aquí somos, con representación como diputados, somos alcaldes o concejales y sabemos que durante todos estos últimos meses estamos asistiendo a un incremento incesante del coste que tienen que asumir nuestros ayuntamientos para la prestación de sus servicios. Repito que no voy a descubrir nada porque todos estamos sufriendo el incremento desmesurado del coste de la electricidad para mantener el alumbrado público, la extracción de agua de abastecimiento, los edificios municipales, etcétera, el incremento de los combustibles, también para mantener las calefacciones y los propios vehículos municipales, y otros aumentos como el del salario mínimo interprofesional o los precios de alimentación y otros enseres que todos, en el fondo, se materializan en esa cifra famosa que es la inflación y que en Castilla-La Mancha, a fecha de mayo del 2022, es de un 10,6%, una cifra tremenda, la más elevada de todo el país, y peor aún, en Cuenca es más elevada todavía, del 10,9%. Evidentemente, a esto además se suma el retraso de los pagos de la Junta, que llega en algunos pueblos a más de 100.000 euros en la prestación de servicios sociales, que dificulta todavía más la supervivencia y la sostenibilidad de los pagos en nuestros ayuntamientos. Las causas que han provocado la inflación yo creo que son debatibles en cuanto al grado de incidencia. Todos sabemos que las medidas políticas económicas que se han tomado desde Europa para afrontar la pandemia tienen unas consecuencias, las decisiones políticas que también ha tomado la Unión Europea para afrontar la guerra de Ucrania también tienen unas consecuencias, y las políticas de generación eléctrica que asume cada uno de los países también tienen unas consecuencias, y todas ellas en este contexto mundial nos han llevado a una inflación que el problema, reitero, es que en nuestra comunidad es el más alto de España. Sin embargo, además, vemos que las consecuencias están afectando a todas las personas, a todas las familias, a todas las viviendas y, por supuesto, a todos los ayuntamientos, que estamos viendo cómo cada vez nos cuesta más asumir el coste de los servicios que prestamos. Hay diputaciones provinciales que ante esta tesitura han actuado implantando políticas de apoyo, conscientes de la necesidad de implicarse de forma directa en la problemática de sus municipios para afrontar los pagos del día a día. Por poner dos ejemplos muy recientes, la Diputación de Ciudad Real ha aprobado un plan de apoyo a municipios para la financiación de gasto corriente con una dotación de casi 5 millones de euros, 4,8 en concreto. Y la Diputación de Toledo, en el Pleno de mayo, ha aprobado un plan de 12 millones de euros también para el gasto corriente de sus municipios. En el caso de Cuenca, esta necesidad imperiosa, y que, como vemos, hay diputaciones que ya están atendiendo, se le incrementa una dificultad añadida, que es la despoblación, la pérdida de vecinos en la mayoría de los municipios, que revierte en una disminución de los ingresos municipales y una dificultad cada vez mayor para soportar el mantenimiento de los mismos servicios. Yo creo que en ese sentido también todos, independientemente de nuestro color político, somos conscientes de que los criterios de proporcionalidad poblacional no se ajustan al coste de la prestación de servicios básicos, porque aunque una vivienda esté vacía, la farola de alumbrado público que hay en su calle no se va a pagar. En la provincia de Cuenca, recordamos, hay 183 municipios con menos de 500 habitantes, de los cuales 80 tienen menos de 100 habitantes. Todos entendemos la necesidad que tienen de un apoyo extra. Por otro lado, a nivel económico, yo creo que hay que reseñar la situación favorable que presenta la Diputación de Cuenca, gracias a los remanentes de tesorería acumulados durante las dos últimas legislaturas y muy reciente, la recientemente decretada liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio 2021, el decreto 3915 del 20 de junio, que ofrece un remanente de tesorería para gastos generales de casi 30 millones de euros.
Esta situación financiera, desde luego, ofrece margen a la Diputación para la implicación directa en el cumplimiento de una de las competencias que establece el artículo 36 de la Ley de Bases del régimen local, que es la de asistencia y cooperación económica a los ayuntamientos. En consecuencia, y por ir finalizando, el Grupo Popular considera suficientemente argumentada la necesidad de aprobar un plan extraordinario de apoyo a municipios para la financiación de los gastos corrientes que asumen todos los ayuntamientos de la provincia. En caso contrario, la propia Diputación será cómplice del abandono de todos los conquenses en una situación de inflación insostenible, incumplirá una de sus competencias fundamentales y dificultará el pago a los correspondientes proveedores de los servicios básicos que prestan los consistorios municipales. Por lo expuesto, el Grupo Popular propone la declaración de urgencia y la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar un plan extraordinario de apoyo a los municipios dotado con 4 millones de euros y con cargo a los remanentes de tesorería para gastos generales provenientes de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2021, que alcance a todos los ayuntamientos de la provincia y que permita la financiación del gasto corriente de los mismos con el objetivo de minimizar el impacto de la elevada inflación en la prestación de los servicios básicos. Y, evidentemente, defendemos la urgencia de esta moción y pueden preguntar a todos aquellos ayuntamientos, seguro, no me cabe duda de que se lo han manifestado esa necesidad, a los que ya les está costando afrontar el pago de las nóminas y de sus facturas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Solana. Bueno, usted lo ha dicho, los que estamos aquí somos o alcaldes o concejales en nuestros pueblos y conocemos la situación, y que hay situación de dificultad por el aumento de los precios, lo sabemos, pero también sabemos que no todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones. Hay ayuntamientos que tienen muchísima solvencia por varias razones. Puede ser porque hayan tenido la fortuna de que un parque eólico o un parque fotovoltaico, como pasa en estas bancadas, esté en su pueblo y no tienen una dificultad de gasto corriente. Quiero decir con esto, la coyuntura no es la misma en todos los ayuntamientos, porque también hay ayuntamientos que tienen retenidos los tributos del Estado durante muchos meses por no hacer su trabajo. La coyuntura, como digo, es dispar, y siendo cierto que los problemas existen en ciertos ayuntamientos, tengo que reconocerle que en esta casa ya hay una línea de ayudas de gasto corriente para ayuntamientos, donde los datos son que de 15.000 euros presupuestados se han autorizado 3.000. Esos mismos datos están en las anteriores, y es que no existen solicitudes en este sentido. ¿Quiere decir esto que no haya necesidad? No. Y lo que yo sí que le puedo plantear, y en base a lo que le he dicho, porque usted dice que alcance a todos los ayuntamientos, yo no vería justo que ayuntamientos que tienen una solvencia sobrada económicamente perciban también una ayuda de gasto corriente. Lo que podemos hacer es un estudio de aquellos, un estudio pormenorizado, con una convocatoria donde veamos aquellos ayuntamientos que están en una mala situación y por qué están en esa mala situación, porque si no estamos creando unos agravios a los que yo como presidente no estoy dispuesto, porque habría que analizar también esas situaciones. Por tanto, como digo, eso lo podemos trabajar, lo podemos ver, pero en este caso no estoy y no comparto esa filosofía de que todos los ayuntamientos tengan esas necesidades, porque usted sabe como yo que no es así. ¿Votos a favor de la declaración de urgencia del Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios? ¿Votos en contra? No hay abstenciones, queda pues rechazada. Pasamos al último punto, que son ruegos y preguntas. No sé quién iniciará la ronda. Gracias, señor presidente. Quería preguntar por el servicio de recogida de residuos de aparatos eléctricos de las RAEs mediante puntos limpios móviles, que hay un decreto donde dice que se quedó desierto el procedimiento al no haberse presentado ninguna empresa. Nada, quería preguntarte, Santiago, si creo que pone que se va a efectuar una nueva convocatoria, y si se queda nuevamente desierto, si se va a contratar directamente y que cómo se va a proceder a dar el servicio. Gracias. Hola, buenos a todos y todas.
Efectivamente se ha quedado desierto, igual que el servicio de recogida de pilas. Entonces, reunidos con los técnicos de medio ambiente, decidimos hacer un solo contrato de ambas recogidas. Y es verdad que en un principio estaba claro que el quedarse desierto era porque cuando salió los precios que hay a día de hoy de todo lo relacionado con el servicio en cuanto a gasóleo, ruedas de transporte, no estaba claro que no. Entonces sí que se ha hecho un estudio, se habló de la posibilidad de aumentar esas cantidades de licitación, pero bueno, los propios técnicos han decidido hacer un trabajo en cuanto a la posibilidad de que sin tener que aumentar el precio de licitación, digamos que no se vuelva a quedar desierto. Hasta ahora es lo único que te puedo decir. Muchas gracias. La siguiente pregunta es respecto a la modificación de crédito aprobada en el decreto 4067, donde hay una minoración del fondo de contingencia en 270.000 euros que se destina a subvenciones de presidencia para entidades, obras en edificios provinciales, subvenciones a ayuntamientos de presidencia y subvenciones presidencia entidades. Que, por cierto, creo que hay un error en una de las aplicaciones. Míralo luego, Nuria, o luego te lo digo. Nada, quería saber que como 3 de estas partidas están en el plan estratégico de subvenciones, que cómo afecta esto, el incremento. Hombre, creo que no era necesario pasarlo por pleno, el incremento, pero que cómo afecta, porque este tipo de subvenciones son todas extraordinarias, no son precisamente por convocatoria pública. Entonces, que cómo afecta al plan estratégico de subvenciones. Gracias. Al ser la primera vez que aprobamos el plan estratégico, surgieron una serie de dudas sobre esto. Entonces hizo una consulta, estuvimos hablando Mariluz, y no exactamente en esto, sino para las posibles modificaciones o líneas que saliesen, y en la consulta que se hace, luego después te la paso, lo hablamos con la intervención si quieres, viene a decir como que el plan estratégico al final del ejercicio siguiente viene a analizar los objetivos seguidos y la grado de consecución y analizar las desviaciones que se han producido, pero que no, sí que es verdad que hay diputaciones que lo modifican cada vez que hay una modificación, pero no es obligatorio porque no es efectivo realmente, ¿vale? De todas formas, si quieres luego compruebo lo de la aplicación y miramos eso. Vale, nada más. Sigue Cayetano Solana. Gracias. Bueno, como en otras ocasiones, empezaré preguntando por algunas de las respuestas que no se dieron en el Pleno ni tampoco por escrito. En concreto, acerca del albergue de animales, se habló de un acta de inspección por parte de agentes del Seprona, que se requirió en el pleno anterior, que se requirió en el pleno de mayo también, que se dijo que se nos facilitaría y ni se nos ha facilitado ni se nos ha dado acceso al expediente, cuando la propia señora Illana, de forma literal, dijo: luego lo miro y os lo facilito el acceso al expediente. Bueno, pues se lo facilitaremos. Estaba respondida, pero si no se ha procedido, procederemos a darles el acceso al mismo. Gracias. También se habló de este programa que se presentó el lunes, de Actuamos en Patrimonio. Soy agradecido y agradezco que por una vez se hayan acordado de Villascusa de Haro, donde se ha programado un concierto. ¿Qué departamento es el responsable de esta programación? Buenos días. Perdonad, es lo que hay, no hay más. Y estamos de fiesta. Es que está ensayando para Actuamos en Patrimonio y me queda así. Es el Departamento de Patrimonio. En el cartel informativo aparece el logo de la Junta como colaboradora. ¿De qué manera se materializa la colaboración de la Junta? Ineludiblemente tenemos que pedir su permiso y nos dan las necesidades, los permisos oportunos y el apoyo cada vez que actuamos en los parques arqueológicos como Segóbriga, en yacimientos como Noeda o en Valeria o en Cávica. O sea, facilidad de autorización. ¿Y económicamente?
Económicamente no es necesario, hemos tenido el soporte, sin ellos no podríamos actuar. Muy bien. En el pleno, en el anterior pleno, a la pregunta acerca de este programa contestó: ya están informando a los municipios, ya están recibiendo las llamadas para coordinarlo y lo sabe usted. Ni lo sé yo, ni lo sabe en la secretaría de mi ayuntamiento, ni lo saben los auxiliares. Es decir, han programado un concierto en Villajusa, han tenido la malísima suerte de que se ha programado el 17 de septiembre en las fiestas, la misma tarde que la única vez cerrada que se organiza en el pueblo. Ayer se lo comenté a uno de sus compañeros. ¿Por qué no se han puesto en contacto con los ayuntamientos para intentar que no sucedan este tipo de descoordinaciones? Los técnicos se han puesto en contacto con los ayuntamientos, según me dicen. Técnicos y otros responsables se han puesto en contacto. Si a usted no le consta, pues no, preguntaría a ver qué pasa. Pero quiero darle mi enhorabuena. Es el primer municipio que tiene esa diversidad cultural en la que el que no quiera participar en la Becerrada puede ir al concierto y viceversa. Muchas enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Desde luego que así será. Me da pena porque el Piacere dei Flauti seguro que es un gran concierto y en las fiestas del pueblo la gente normalmente tiene las vistas puestas en otras cosas, pero independientemente, y lo primero que he dicho es que agradezco la programación de ese concierto, creo que debería ser obligatorio que se pusiesen en contacto con nuestro ayuntamiento para intentar coordinar una fecha que encajase a las necesidades del municipio y a las propias necesidades de coordinación de los eventos, que todos sabemos que no son fáciles en los pueblos pequeños. Al respecto de las preguntas del último pleno, preguntamos acerca de la residencia de Beteta y necesito leer la respuesta para que quede constancia de que 3 años después de que nos hayamos interesado en varios plenos por este asunto, incluso con la participación de vecinos de la propia localidad, la respuesta que da la corporación al trabajo que está haciendo sea tan escueta como las siguientes palabras: se está valorando por parte de los técnicos y así poder tomar una decisión. 3 años después y no se ha movido absolutamente ni un dedo. ¿Qué previsión tienen de desbloquear el asunto? Señor López, tiene la palabra. Gracias, presidente. La intención antes de hacer la respuesta era haber llamado al señor Pérez Osma para incluso haber tenido una reunión, lo he planteado alguna vez en algún pleno, con los técnicos de arquitectura y con los jurídicos. Y hablando con ellos anteayer, es que al final el tema es tan complejo que la única contestación que les voy a dar verbalmente es: ¿por qué no lo hicieron ustedes 8 años que han estado gobernando? Gracias. Gracias por la respuesta. Terminará la legislatura y no obtendremos ni soluciones ni respuestas, ninguna de las dos cosas. Otra de las preguntas que hicimos acerca de la Ley de Movilidad Sostenible, tan controvertida, ustedes responden que confían en el trabajo del Ministerio de Transportes para garantizar que ningún ciudadano se quede sin autobús y que no se supriman estos servicios. No sé si es que no son conscientes todavía de que ya se han suprimido servicios de autobús en toda la provincia, y pueden preguntar en la comarca de La Mancha o pueden preguntar en la comarca de la Sierra Baja. ¿No son conscientes de que ya se han suprimido durante estos últimos 3 años, desde que Pedro Sánchez entró al gobierno, a la presidencia del Gobierno de España, líneas de autobuses a los vecinos de la provincia? Me remito a la respuesta que le hemos dado en de la pregunta de la sesión anterior, y me remito también a la información que desde el MITMA se hizo precisamente la semana pasada ante la alarma que ustedes mismos han generado, y es que se garantiza, y leo titularmente, garantizará mantenimiento de todos los servicios de transportes de viajeros regular en autobús en su nuevo mapa concesional. Esto es del Ministerio. Usted obviamente sabe que este anteproyecto se está negociando con las comunidades autónomas, que se están poniendo en marcha nuevos servicios, porque eso se le olvida también, del transporte a la demanda, que se ha puesto en la zona de la Alcarria y que se va a extender a otras zonas, y por tanto les reitero, confianza plena en que ese nuevo diseño del mapa concesional
no solamente va a mantener lo que había, sino que va a mejorar lo que hemos tenido en nuestra tierra. Acerca del séptimo plan general de residuos radiactivos, que por ponernos en antecedentes, usted manifestó que se demuestra que la acción de Villar de Cañas jamás reunió las condiciones técnicas necesarias. A la pregunta de en qué punto especifica este séptimo plan que Villar de Cañas no cumple con los condicionantes, usted habla de que no existe consenso social en la región y que queda constatado que hay un condicionante que no se cumple y, por tanto, que descarta este emplazamiento. ¿El séptimo plan general de residuos radiactivos descarta este emplazamiento de forma explícita y expresa? Quizás que me he explicado mal en esa respuesta. Y quizás no he querido ya abundar en lo que ha sido un debate de años en esta provincia y que, por fortuna, tiene los visos de cerrarse definitivamente, pero quería recordarle y anteceder, porque todo esto está en el origen. El sexto plan sí que recogía como uno de los requisitos para designación del sitio, la ubicación del ATC, eso lo recordará usted, que existiese un consenso social. Lo recuerda, ¿no? Así lo hacía también la señora Cospedal en el año 2010, cuando no estaba a favor de que el silo nuclear viniera a nuestra tierra. Nosotros no hemos cambiado de posición, seguimos en la misma. Por tanto, si de base ya no cumplía con los requisitos, y también le recuerdo que Villar de Cañas quedó cuarto por detrás de los otros tres, de Zarra, de Ascó y de Yebra, ahí es donde se debería haber rechazado la instalación del ATC en la provincia de Cuenca. Fue una decisión política, la primera decisión política además del gobierno de Rajoy, mal elaborada, pero reitero que obviamente no cumple con ese requisito que se recogía en el sexto plan y por tanto nunca debería haber sido elegido Villar de Cañas. Vuelvo a reiterar que creo que, independientemente de la postura a favor o en contra que tenga cada uno acerca de la idoneidad del destino de este almacén, resulta bastante torticero y engañoso manifestar a la ciudadanía que el séptimo plan de residuos radiactivos demuestra que la acción de Villar de Cañas jamás reunió los condicionantes técnicos necesarios y que se descarta, como acaba usted mismo de manifestar, cuando la realidad es completamente diferente. La realidad es que en el séptimo plan de residuos radiactivos, en la valoración que se hace de las dos alternativas, el ATC tiene una opción de 19 puntos y la opción de 7 almacenes tiene una valoración de 28 puntos. Cuantos menos puntos, más valoración. Por tanto, es la opción prioritaria. Y además se especifica que la construcción se iniciaría en 2023 para ponerlo para que pueda estar operativo en 2030. No sé si usted considera que eso significa descartar un trabajo que lleva muchos años realizándose, que está al 98% de los trabajos realizados para la finalización de las correspondientes autorizaciones, o si automáticamente el tener una perspectiva nítida, una opinión concreta, le permite derivar una lectura específica del dicho plan. Ya le he respondido, señor Solana, no voy a incidir en la interpretación que usted haga de lo que yo pueda poner en un tuit o en una noticia de Facebook. Reitero, este emplazamiento nunca debió ser elegido porque no cumplía con los requisitos del sexto plan del consenso social, y es el gobierno de la nación el que ha paralizado un proyecto de muy dudosa viabilidad técnica, y nos congratulamos de ello. Entiendo, por tanto, que ustedes no han presentado alegaciones al séptimo plan general de residuos radiactivos porque les parece correcto que el ATC sea la opción prioritaria y que se empiece a construir en el año 2023, ¿verdad? No, eso es su interpretación, al contrario. En este séptimo plan usted ve que hay una alternativa,
no existía en el anterior plan, ¿verdad? Por tanto, si existe otra alternativa y es la alternativa que está defendiendo este Gobierno, le aseguro que acabará siendo esa la alternativa que se ponga encima de la mesa, porque esa sí trae mayor consenso social que la que ustedes han defendido hasta ahora. Bueno, no voy a darle más vueltas a este asunto. Gracias por su respuesta, evidentemente, pero como digo, el propio informe técnico concluye que de las dos opciones la prioritaria por valoración es el propio ATC. Bueno, los informes técnicos también decían que no era el más idóneo y ustedes han mantenido que sí. Acerca de los planes de los parques de bomberos, en fechas recientes se dio a conocer que los trabajos de construcción de los parques de Priego y Cañete se encuentran en un estado de ejecución de un 20 y un 45% respectivamente. ¿Se están cumpliendo los plazos de ejecución firmados en el contrato de adjudicación con Traxa como empresa constructora? Sí, gracias, presidente. Los parques de bomberos tuvieron, en principio, ya lo comenté en un pleno también anterior, que esto es repetir todos los días lo mismo. Tuvimos un problema como hemos tenido en todos los ayuntamientos. Trasa es uno más de los que licita obras y que al final los precios han subido. Para hacer precisamente la construcción del parque de Cañete, me refiero al Hierro, la tardanza en la construcción fue fuera de lo normal en los plazos que usted me pregunta. Pero sí que es cierto que ahora mismo el dinero que desde esta Diputación se ha puesto a cargo de esta empresa propia, por cierto, lo tienen ya ejecutado y la próxima modificación que posiblemente hagamos vaya a entrar también un dinero para seguir con los parques de bomberos, lo cual no se les puede exigir más a una empresa que está haciendo lo posible y lo imposible, como estamos haciendo el resto de las empresas y los ayuntamientos. Por lo tanto, si me preguntan los plazos, pues yo considero que, conforme está la situación económica, para mi punto de vista personal, que quede claro que es mi punto de vista personal, se está trabajando en tiempo y forma. Gracias, presidente. Cuando se comentó que se había desbloqueado la paralización de la construcción del Parque de Priego, que la paralización era provocada por el incremento de los costes, cuando hablamos de que se ha desbloqueado, ¿ha sido por una negociación con Trasa para incrementar el coste del propio proyecto? No, eso yo no lo he dicho ninguna vez. O sea, el proyecto sigue con el mismo dinero, por eso digo que estamos exigiendo a una empresa un sacrificio que los demás en los ayuntamientos estamos viendo que se nos va el valor añadido del producto, y hablamos de un 30%, y de momento Trasa ni se ha pronunciado en ese sentido. Gracias. ¿Y no contemplan una fecha de finalización de la construcción de ambos parques? Esta pregunta también creo que ha salido ya en 2 o 3 plenos. Yo me atrevo a decir, que lo único que me atrevo a decir es que conforme está la situación, y vuelvo a insistir, la fecha de finalización va a ser, pues según vienen los tiempos, cuando la empresa pueda terminarlo. Si es que decir otra cosa, como se nos han quedado ahora mismo paralizadas 2 hospederías, hablar de otras cosas es decir tonterías, para mi forma de verlo. Gracias. Y al respecto del parque auxiliar de la capital, que en su día el presidente dijo que no se podía consentir tener edificios cerrados y sin uso, y que si no era como parque auxiliar de bomberos se le buscaría una solución alternativa, ¿qué avances se han realizado durante estos últimos meses? No lo sé, si lo sabe el presidente, que lo diga él, pero de momento nosotros no hemos hecho nada. Creo que lo dejamos claro ya en 2 situaciones, en 2 plenos, ¿vale? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Acerca de las subvenciones para la renovación de redes de agua, durante los meses de marzo a principios de junio estuvo abierta una convocatoria de la Junta para proyectos de mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de agua para municipios de menos de 20.000 habitantes. Según se especificaba en las bases,
Los municipios y EATIM con población menor de 500 habitantes podrán concurrir a esta convocatoria mediante fórmulas debidamente acreditadas de colaboración técnica o financiera con las diputaciones provinciales correspondientes, siendo en este caso las diputaciones provinciales las que ostentarían la condición de beneficiarias a los efectos de liquidación de las ayudas. ¿Con cuántos ayuntamientos de la provincia se ha colaborado de forma técnica o financiera dentro de esta convocatoria de subvenciones? Que yo sepa, con ninguno. Si algún técnico de los de la casa han ayudado a algún ayuntamiento, cosa que a mí no me importa, pero que creo que no. Igual que hacemos con los planes con el plan de obras y servicios, y le han hecho algún proyecto, no lo sé, pero que yo sepa, con ninguno, ni económicamente ni cara al servicio de ingenieros. No se ha recibido, por tanto, ninguna solicitud. Perdón, a mí sí que me han llamado alcaldes personalmente, ¿vale? A preguntar como por el propio decreto que iba a pasar, porque daba la opción de que la Diputación pudiese aportar. Pero como veis, el mensaje mío es bastante claro. Decidimos que no y a todos les he dicho lo mío. Gracias. La semana pasada se presentó el convenio de colaboración de la Diputación con la iniciativa Proyecto Arraigo. ¿Informó usted a los responsables y gestores de Proyecto Arraigo de que ninguno de los pueblos de los que son alcaldes y concejales los diputados provinciales del equipo de gobierno ha querido sumarse a la iniciativa porque no creían en ella? ¿Puede repetir la pregunta? Es que me había... La semana pasada se presentó el convenio con Proyecto Arraigo y también la propuesta de un nuevo proyecto de colaboración a través del Ministerio de Reto Demográfico. En la rueda de prensa o en la propia reunión con los responsables del Proyecto Arraigo, ¿les informó usted de que ninguno de los pueblos de los que son alcaldes y concejales los diputados provinciales del equipo de gobierno ha querido sumarse a la iniciativa porque no creían en ella? Eso lo hizo usted, porque no creíamos en ella. Yo creo que ya lo debatimos aquí. Le dije que no todos los pueblos tienen, al igual que antes le decía, las mismas necesidades y obviamente las mismas posibilidades tampoco. El poder pagar poder pagar la parte que tiene que pagar el municipio. Lo que hemos hecho es pedir una ayuda de 500.000 euros para que aquellos ayuntamientos que sí tengan esa necesidad y que no puedan acometerlo, puedan acogerse al programa. Pero para nada que no creamos en el proyecto. Creo que para no creer en el proyecto lo estamos demostrando a las claras con esa apuesta, duplicando el presupuesto con el que iniciamos y ahora solicitando una ayuda de 500.000 euros. Para no creer en el proyecto no está mal el comportamiento de este equipo de gobierno. Lo que se dice y lo que se hace puede ser muy diferente. En el proyecto nuevo que se ha presentado, ¿de qué forma se van a canalizar las ayudas? ¿Se van a incluir las aportaciones municipales que se están llevando a cabo por parte de los 10 ayuntamientos beneficiarios durante este año 2022? Perdone, pero es que no le entiendo bien la pregunta. ¿Puede repetírmela? El coste que están asumiendo proporcional los ayuntamientos de Proyecto Arraigo los 10 ayuntamientos durante este 2022, ¿este proyecto europeo contempla también la inclusión de esa parte como subvencionable? Este proyecto europeo, de momento, lo único que es invita por parte del Ministerio a que quien esté interesado a seguir en la misma línea presente un proyecto como así hemos hecho, como muy bien dice el presidente, por un valor de 500.000 euros. Lo hemos pedido. En el momento que nos lo concedan, veremos de qué manera somos capaces, hasta primero lo que nos concedan, hasta dónde podemos llegar y cómo vamos a intervenir. Pero como bien sabe usted, desde el instante 1 en que empezamos a trabajar en Arraigo, y por aclarar un poquito más su pregunta anterior, hubo un llamamiento a todos los ayuntamientos por escrito invitándoles a su participación, y por parte del programa que lleva a cabo Arraigo, lo que hizo fue valorar que aquellos con los que daban el paso hacia adelante cumplían con los requisitos suficientes para poder tener éxito a la hora de que cualquier urbanita, como ellos les llaman, puedan asentarse en el municipio que han elegido. La prueba está en el suyo, que afortunadamente cumple con todos los requisitos y afortunadamente le doy la enhorabuena que ya tiene personas viviendo allí.
pero sí que se veía con claridad, dicho incluso por el programa, por los que lo llevan a cabo y por su experiencia en toda España ya, que el ayuntamiento tiene que participar. Y tiene que participar con un canon equilibrado con respecto a los habitantes que tiene. ¿Por qué? ¿Solo por pagar y ya está? Pues no. Es porque, como bien sabe, y así se explicó incluso en la rueda de prensa que dimos estos días pasados, es imprescindible para el éxito del proyecto que el ayuntamiento acoja, que el ayuntamiento extienda la mano, que el ayuntamiento acompañe. Y la primera forma que se tiene de demostrar que te interesa, que eres responsable y que participas, es poniendo una cuantía que, como bien sabe, es muy pequeña, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga cada uno de los municipios. ¿Cómo vamos a proceder en la siguiente propuesta que tenemos en estos momentos al Ministerio? Pues depende de que el Ministerio nos diga, que nos la aprueba, que adelante y que vamos a ver a dónde llegamos y hasta dónde podemos extenderlo. Yo creo que ahora tenemos que ser conscientes de que hay que disfrutar, y digo disfrutar, de este proyecto que está en marcha, porque está dando buenos resultados, que es una gotita y poco a poco, pero también es verdad que hay una mirada hacia nuestra provincia, que se están dando buenas respuestas y que incluso somos la única diputación en que hemos avanzado en todas unas diputaciones que participando lo han hecho de forma muy pues pequeña. Nosotros se lo hemos ofrecido a todos los ayuntamientos y tengo que decir que en estos momentos ya nos están llamando incluso de otras comunidades para que les contemos qué es lo que hemos hecho y les parece que es uno de los muchos caminos a seguir para luchar contra el despoblamiento. Pero de momento, y por resumir y por terminar, hemos hecho la solicitud al Ministerio, vamos a ver cómo se pronuncia y después vamos a ver cómo trabajamos. Gracias. Voy a preguntarlo de otra manera, a ver si se entiende mejor. Desde el proyecto que se ha presentado, supongo que tendrá una duración y tendrá un plazo. 4 años, 3 años... No. Nosotros hemos presentado el proyecto con vistas a que nos lo aprueben. Hemos dicho, estamos trabajando en esto y queremos continuarlo. Estamos esperando la respuesta del Ministerio. Después ya veremos cómo lo hacemos. A ver cómo lo pregunto. ¿Forma parte el proyecto actual de este proyecto mayor? Es decir, la iniciativa que ahora mismo se está ejecutando forma parte de ese proyecto que se ha presentado al reto demográfico, como si hubiese comenzado desde el año 2022 y tuviese una continuidad con el objetivo de que los ayuntamientos beneficiarios de alguna manera puedan ver reintegrada su propia aportación. Para que no tengas que seguir preguntando, se lo voy a contestar por escrito una vez que espero al Ministerio a que me responda. Gracias. Supongo que si el Ministerio aprueba el proyecto, ¿se abrirá esta iniciativa a otros nuevos municipios? Evidentemente, trabajamos para la provincia. Uh-huh. ¿Y tendrán los municipios pioneros, podrán seguir participando del proyecto o se hará una rotación de municipios? Ya le digo que le voy a contestar por escrito, no se preocupe. Primero voy a esperar a que nos lo aprueben. Hombre, esto formará parte de la solicitud, supongo, pero bueno, muchas gracias. Hace unos meses defendimos una moción que fue rechazada por su equipo de gobierno acerca de la prestación de servicios bancarios en el mundo rural. Manifestamos, entre otras cosas, la problemática que se presenta ante la instalación de cajeros automáticos, en pueblos pequeños. Hace poco se inauguró el primero en Buendía, nada menos que un consejero vino a cortar la cinta inaugural. También en Villar de la Ventosa se va a instalar un cajero automático. Además del coste de mantenimiento, que inicialmente va a sufragar el grupo de desarrollo de más de 800 euros al mes, y de la comisión de operación que van a asumir los clientes de casi 1,5 euros por operación, también el ayuntamiento ha tenido que realizar un desembolso económico para habilitar el espacio para la instalación del cajero. El ayuntamiento ha tenido que gastar casi 3.000 euros para ello. Querríamos preguntar si la Diputación está dispuesta a afrontar el coste de la obra requerida para que los vecinos de La Ventosa y pueblos aledaños puedan utilizar este servicio.
le dije en ese pleno cuando presentaron la moción que ese no era el modelo que este equipo de gobierno defiende y por tanto no es el modelo que vamos a apoyar, pero sí le digo que estamos trabajando en un modelo que nos convenza y que realmente pueda tener eficacia en lo que a prestación de servicios financieros se refiere. ¿Y está dispuesta la Diputación a ayudar en el coste de estos casi 3.000 euros? Creo que cuando he dicho que no es nuestro modelo y que no lo vamos a apoyar, le he contestado. Muchas gracias, se lo transmitiremos a los vecinos de la comarca, supongo que estarán encantados, porque además es una petición propia el hecho de que ellos consideran que sí que lo necesitan y que asumen los inconvenientes que pueda suponer. Acerca de un tema de transporte deportivo, es conocedor el área de deportes de que no se presentó el autobús que debía trasladar a los cadetes de Honrubia a Motilla a jugar la final provincial de fútbol sala del pasado 10 de junio. Vamos a ver, porque no sé por qué, voy a contestarle, pero es que lo que quiero recordarle es que usted no me contesta a mí cuando yo le hago preguntas. Sí. Todavía estoy esperando que se defina, cuando dice usted que los insultos definen más al emisor que al receptor, por la famosa frase en la que usted se fue a Lanzarote a buscar arena y no me contestó. Pero qué tristemente miserable y necesaria para Villascusa de Haro, le dijo a una compañera mía. Todavía estoy esperando a que me conteste y que se defina usted. Y ahora... Casi una página tiene la respuesta en el acta del pleno correspondiente, ¿eh? Así no, pero es que no me contestó. Se fue a Lanzarote a ver arena y no ha vuelto todavía. Contesté de forma clarísima. No me contestó. No se calificó usted mismo. Una página completa. Por cierto, en ese mismo pleno usted dijo que en 3 años nunca había faltado el respeto en sus contestaciones. Pues ya me dirá que es frases como, dirigidas a nosotros, meter mano, hipócritas y oscurantistas, pocos escrúpulos, sectarismo. Se fue a Lanzarote a por harina y con las mentiras que decía usted que me había dicho, nunca había faltado el respeto ni había dicho nada de este equipo de gobierno. Le recuerdo estas 4 frases que anoté en su día. Respecto al autobús que usted me pregunta, no tengo constancia de que efectivamente ese día faltara, o sea, no acudiera y es verdad que el deporte del fútbol sala, fútbol 11, fútbol 8, le corresponde a esta Diputación, su organización. Tomo nota de la pregunta y tan pronto como en el servicio de deportes me contesten qué es lo que sucedió, cuál fue las causas por las que el autobús no pudo acudir, se las trasladaré. Gracias, presidente. Bueno, pues queda en suspenso esa pregunta. Creo que es poco bagaje en 3 años ese tipo de adjetivos, que en la mayoría de las situaciones se refieren a situaciones y comportamientos más que a descalificativos personales. Es decir, cuando hablamos de sectarismo, hablamos de la distribución sectaria y partidista que se hace de la mayoría de los fondos de asignación directa que realiza esta Diputación. Creo que es algo que puedo defender con cifras, o sea, no ni de forma gratuita ni supone un desprecio como muchos de los apelativos que nos ha dirigido usted mismo en los plenos municipales. No, municipales no. Provinciales, sí. Perdón. A mi municipio su representante ni acude. Acerca hablando del Ministerio de Reto Demográfico, se ha manifestado ya al propio Ministerio los posibles destinos de los centros CONED que se iban a instalar en la provincia de Cuenca. Estamos estudiando el convenio para aprobarlo próximamente y a partir de ahí trabajar con el Ministerio para esa designación. Aún no hay nada al respecto y en el convenio se establecen los lugares. Al respecto del POS,
bianual. Todos somos conscientes de las dificultades que están afrontando muchos municipios para la adjudicación y la ejecución de la obra. Se plantea al servicio prorrogar los plazos de adjudicación y o ejecución. Lo damos por escrito. Gracias. Acerca de unas declaraciones que realizó usted mismo ayer por la noche en la Asamblea General de COE, le pidió a los empresarios que siguiesen trabajando para que se consiguiese la bonificación del 20% de los costes laborales, como si ellos tuviesen que seguir insistiendo en un tema que llevan liderando 10 años y que, por lo menos a efectos de la Unión Europea, han cumplido, y a efectos del Gobierno de España, que lo planteó en sus presupuestos, también. ¿Qué impide que se ponga en marcha? Señor Solana, igual estaba hablando con el señor Benjamín Prieto y no se enteró de lo que yo dije. Porque lo que allí dije es que estábamos todos trabajando para que se implementara, que la iniciativa había surgido efectivamente de las confederaciones de empresarios de las 3 provincias, pero que gracias al gobierno regional de las 3 regiones y gracias a que hay un gobierno, y esa es la única realidad hasta el día de hoy, que lo contempla en unos presupuestos, eso va a poder ser una realidad. Ahora se está trabajando con los ministerios implicados para esa implementación, que es la primera vez que se implementa. Pero yo no insté a los... obviamente le insisto a que trabajen como estamos trabajando el resto de administraciones para que esto sea una realidad. Yo lo que exigí públicamente es que se ponga cuanto antes, pero ese trabajo lo estamos haciendo entre todos. Yo para nada descargué toda la responsabilidad en los empresarios. Yo no sé de dónde saca esa afirmación. Fue una cita suya, que evidentemente literal no la tengo, donde les instó a seguir trabajando para lograr esa bonificación, y evidentemente ahora el tejado está claramente en el Ministerio de Hacienda, y es consciente tanto usted como el propio presidente regional, que también lo manifestó, como la propia COE. Le repito casi literal lo que dije al final. Estoy convencido que con el trabajo de todos los actores que estamos implicados en esto saldrá adelante. Es que me acuerdo perfectamente de lo que dije anoche, no lo voy a repetir aquí porque sería alargar el pleno de forma artificial, pero en ningún caso descargue esa responsabilidad. La responsabilidad la tenemos todos, obviamente, y las instituciones de Castilla-La Mancha, le aseguro que estamos trabajando, y usted lo vio de primera mano con las declaraciones del gobierno regional, con su presidente Emiliano García Paje, para que esto se implemente ya. Esa es nuestra tarea, nuestro trabajo. Y eso también hay que decir que es gracias a que se consiguió el año pasado por parte de los 3 gobiernos regionales, y a que un gobierno de la nación por primera vez lo refleja en unos presupuestos. Si no estuviera reflejado, le aseguro que no se podría poner en marcha. Por supuesto. Lo que sí omitió ayer es que usted votó en contra de una moción que pedía instar a la Administración General del Estado a materializar el compromiso adquirido en los presupuestos del Estado para 2022 para beneficiar a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, y que votó en contra de instar al Ministerio de Hacienda a establecer una bonificación del 20% de los costes laborales para aquellas empresas y autónomos con domicilio fiscal en alguna de las 3 provincias agrupadas en la red SESPA. ¿Cree que cuando entre en vigor esta medida, si finalmente Pedro Sánchez la activa, podrá entrar en vigor con efectos retroactivos a fecha 1 de enero del 2022 al tratarse de los presupuestos del año 2022? Esa cuestión la desconozco en las negociaciones que se puedan mantener con Hacienda. Sería lo ideal, sería lo idóneo, pero como le digo, desconozco. Lo que sí le digo, que ha dicho que votamos en contra de esa moción, voté en contra de su moción, pero se olvida decir que la instancia que hicimos con los empresarios fue incluso más allá de lo que ustedes pedían en la moción. Con lo cual uno puede hacer aquí demagogia diciendo que no hemos votado a favor de instar. Lo hemos hecho por escrito con los empresarios, lo hemos hecho públicamente con los empresarios ayer, y lo estoy haciendo público aquí en el Pleno. Si le parece que eso no es suficiente y que lo importante era aprobar su moción, pues allá cada uno con su libro.
ni más ni menos importante. Todos somos conscientes de que debemos relativizar nuestro papel en estos plenos, pero no estoy hablando de ningún tema relacionado con la demagogia, estoy hablando de un hecho tan contrastable como que se votó en contra. Por último, querría... Bueno, antes de pasar a la última pregunta, disculpe, no entiendo por qué ha insinuado que estaba hablando con el señor... Simplemente porque estaban al lado, que digo, que a lo mejor no se enteró bien porque estaba al lado. No, estuve muy atento a todas las intervenciones. ¿Perdona? No, que estuve atento a todas las intervenciones y además yo estaba con un compañero suyo, estábamos de maravilla juntos y Perdone que... no entiendo por qué... No tenía ninguna intención, simplemente me refería a que quizá en ese momento no me entendió bien mi intervención porque estaba hablando con el compañero que vi que era el señor Benjamín Prieto, pero para nada lleva ninguna intención esa afirmación. Es que parece como una obsesión, porque es que ni siquiera estaba a mi lado, pero bueno. Por último, última pregunta, que viene de la moción que hemos defendido acerca de los 4 millones de euros de un plan especial que pedimos para todos nuestros ayuntamientos. Creo que no es muy significativo decir que hay una partida de 15.000 euros para todos los ayuntamientos y que no la piden, porque usted sabe que si hay un requerimiento puede haber más de 100. Yo creo que somos conscientes que si se anuncia, todo el mundo querría sumarse. Usted se ha abierto a negociar un plan, nosotros estamos de acuerdo, siempre y cuando las cifras sean respetables para que puedan realmente ayudar a nuestros municipios. Y evidentemente cada municipio tiene una situación particular, pero también es muy difícil hablar de la solvencia de los ayuntamientos y de demostrarse tan sensible con la solvencia de los ayuntamientos y de cómo la Diputación tiene que ayudarles cuando hay algunos ayuntamientos que son, creo que manifiestamente solventes, como el del propio vicepresidente y alcalde de Campillo, con una solvencia acreditada y que sin embargo, no por ser solvente, ha dejado de percibir muchísimas ayudas que prácticamente ha podido, por decirlo de forma coloquial, picotear en todas las partidas de libre designación de los presupuestos de esta casa. Entonces, estamos de acuerdo en que hay ayuntamientos con diferentes casuísticas, estamos de acuerdo en que se pueden elaborar unas bases con que evalúen unos parámetros de solvencia fiscal, pero creo que no es muy lógico hablar de la sensibilidad con la solvencia cuando demuestra que para muchas otras partidas no se contempla de esa manera. Por tanto, nos gustaría preguntarle qué importe plantean para este plan extraordinario de gastos corrientes y cuándo podemos reunirnos para abordarlo. Le daremos contestación por escrito a la primera pregunta y a partir de la semana que viene, nos podemos sentar a hablar de ello. A la segunda pregunta. Gracias. Por alusión, señor López. Sí, muchas gracias, señor presidente. Esto ya es obsesión lo que usted tiene con el presidente, con el vicepresidente. Se lo voy a volver a explicar, no sé, será ya la octava o la novena vez. Si es que usted estaba acostumbrado a otras cosas, señor Solana. Yo no tengo ahora la culpa de que usted no pueda pagar las nóminas en su ayuntamiento. Yo no tengo la culpa de eso. La gestión de los ayuntamientos las hacen los alcaldes, los concejales y los funcionarios. Y los vecinos del pueblo, por supuesto, con sus impuestos. Yo he pasado años muy malos en mi ayuntamiento. Hicimos un polígono industrial que costó casi 2 millones de euros con un préstamo al Instituto de Finanzas y religiosamente será de los pocos ayuntamientos que lo hemos ido pagando poco a poco, ¿vale? El tema del patrimonio que a usted le gusta tanto, ya lo invité un día y lo digo de verdad, venga a ver las iglesias y el patrimonio. El otro día estuvo la señora Plaza, por cierto, viendo parte de ellas que no le avisó, se lo eché en cara. Al final soy el alcalde y se las hubiese enseñado con mucho gusto y le hubiese encantado, en vez de ver una, haber visto las 4 o 5 que tenemos restauradas. Pero
ahora mismo, como usted bien dice, pues hemos hecho una gestión de tener unos parques eólicos y económicamente pues, estamos con mucha solvencia. Eso no quita que yo me alegre de quien no lo esté pasando bien, o mejor dicho, quien lo pase mal, porque yo también he tenido épocas muy malas. Recuerdo que cuando gobernaba o llegó al gobierno la señora Cospedal, me tuvo 3 años y medio, digo, como alcalde al Ayuntamiento de Campillo con 300 y pico mil euros sin pagarnos. Hablo de la zona Pras. Claro, luego no se dio cuenta que al final, cuando se pagó de golpe y porrazo, o como dicen en mi pueblo, al final de la corrida, pagó el dinero. Cuando uno es previsor en su ayuntamiento, al final, cuando empieza la legislatura, yo siempre digo lo mismo, se cuadra el puzzle, se van haciendo los proyectos y se va preparando por si acaso puede llegar algo que luego nos venga bien. Bien, es cierto que si ahora soy el vicepresidente de esta Diputación y he podido no picotear, le puedo garantizar que yo no picoteo a nadie, he podido conseguir algo que ustedes nunca me han dado y que usted sí que se haya llevado mucho dinero cuando no está aquí gobernando, pues por lo menos me lo eche todos los días en cara, porque al final lo que me hace es más grande y a los vecinos de mi pueblo me van a mandar más votos, si procede. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, tengo contestación a la pregunta que se me ha hecho anteriormente y así evito contestar por escrito. La contestación que me dan mis servicios de deporte, o sea, en este caso el técnico, es que al parecer hubo una rotura de la luna del autobús que se desplazaba y no dio tiempo suficiente a mandar otro autobús. Posteriormente, una vez conocido el suceso, se reunieron con la empresa y se les trasladó que por favor evitaran ese tipo de problemas y que si efectivamente fue una cosa puntual, pues se podía haber mandado otro coche de repuesto, pues que en ese sentido que se esté preparado para ello y no vuelva a suceder. Gracias. Pues si no hay más preguntas, se le va. Perdón. Hay 2 ruegos que quería plantear. Bueno, evidentemente al señor López no le voy a contestar porque sería un debate más de fuera del Pleno. Entonces paso directamente al ruego. Hace unos meses les pareció una buena idea jalonar la pasarela de entrada al Palacio Provincial a través de los jardines con una serie de paneles, bien para información, bien para exposiciones. Estos paneles suelen estar sin contenido y de hecho solo se han utilizado, que yo sepa, en 2 ocasiones hasta ahora. Desconocemos las previsiones de próxima utilización y no sé si nos pueden anticipar alguna información. No obstante, consideramos un grave error estético utilizar la entrada del Palacio a través del mejor jardín de la ciudad y obstaculizar su perspectiva con estos innecesarios paneles. Los jardines se ganan nuestra mirada sin necesidad de un marco al vacío y desde luego el mimo con el que los trabajadores se afanan en mantenerlo es impecable. Por tanto, rogamos se trasladen los soportes de los paneles a otra ubicación de la capital o bien de alguno de los municipios de nuestra provincia, donde se les dé un buen uso y permita ensalzar rincones de menor valor estético que nuestro propio Palacio Provincial. Gracias, señor presidente. Es un ruego. No podemos atender su ruego. Esos paneles están hechos ex profeso para quitar y desmontar con una ubicación, con una caja en la que se atornillan y se hacen unas pasarelas. Entonces no se pueden llevar a cualquier otro sitio, o cualquiera que tuviera que recepcionarlos tendría que hacer unos cimientos de 50 por 50 con ese formato. Pero ya le adelanto que estamos preparando la siguiente exposición. Gracias por su interés. Gracias. Pero vamos, evidentemente en cualquier pueblo pueden hacer una zapata de hormigón para instalar esos propios paneles, o sea que eso no parece que sea un problema técnico mucho más grande cuando se afrontan otras obras mucho mayores. Y por último, son ya muchos los ruegos similares en sesiones como esta durante 3 años, pidiendo respeto institucional a todos los grupos políticos que formamos parte del Pleno, un respeto y lealtad que se incumple en el uso de las redes sociales de los perfiles oficiales, en las noticias que se difunden desde la propia casa, en la invitación a eventos a los que la Diputación participa como organizadora o colaboradora, etcétera.
y no hace falta que entre en detalles de lo anterior porque para eso está la hemeroteca del resto de actas. Sin embargo, durante estos últimos tiempos, las últimas semanas, la situación parece todavía que se ha agravado y se omite ya cualquier tipo de invitación a actos internos de la propia casa, como ha sucedido recientemente, cuando no se nos ha invitado a la celebración de la festividad del Sagrado Corazón en la residencia provincial, a la entrega de recuerdos conmemorativos al personal jubilado o ayer mismo al acto institucional del Día del Orgullo LGTB. Por tanto, rogamos se dejen de infantilismos y faltas de respeto a nuestro grupo político y se curse invitación para todos aquellos actos en los que la Diputación de Cuenca figure como organizadora, colaboradora o patrocinadora. Sobre todo porque en el fondo no supone un agravio a nosotros mismos, que somos irrelevantes, como se nos definió hace unos meses, sino que supone un grave perjuicio para la imagen que debe transmitir esta casa al servicio de todos. Gracias. Bien, por lo menos creo recordar que en el caso del Sagrado Corazón de Jesús, y además tengo aquí la foto del WhatsApp que se envió a la señora Plaza, a la portavoz del grupo. Desconozco los otros eventos, pero en cualquier caso, bueno, pues procederemos a su invitación. Están en la agenda. No invitamos tampoco, no creo que ninguno de los diputados de la bancada socialista reciba invitación para ir a esos eventos, que por otro lado yo creo que como diputados nos corresponde nuestra obligación si queremos asistir, pero si quieren que a todos y cada uno de los actos les mandemos o les cursemos invitación, no habrá problemas, pero sí que recordaba que en el Sagrado Corazón de Jesús sí nos habíamos puesto desde gabinete en contacto. Sí, señora Plaza. Sí, por alusiones. Efectivamente, María Jesús, la jefa de gabinete, mandó la invitación, pero porque yo anteriormente había llamado a la residencia porque no sabíamos si había misa o no había misa. Entonces, posteriormente de yo hablar con la directora de la residencia y con recepción, María Jesús pasó la invitación o nos dijo a través de WhatsApp, que lo tengo aquí, que iba a haber misa. Hubiera sido más fácil, señora Plaza, haberse puesto en contacto con la propia jefa de gabinete en este caso, pero bueno. Hombre, también se podía haber puesto anteriormente. Vuelvo a repetir. Es que yo recuerdo el año pasado que sí que se cursó invitación y se dijo que se iba a celebrar, pese a que estábamos con mayores restricciones que este año. Entonces no entendía que este año no hubiera misa. Pero bueno, la invitación llegó tarde, pero bueno, llegó. De acuerdo. Gracias. Preguntas. Señor Oviedo, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Es una pregunta a modo de nueva crítica. Se está poniendo por mi zona, no sé si en otras zonas, ya se habló de él, que es un proyecto piloto de contenedor de compostaje. Creo que se ha puesto en Villar del Humo, en Guídanos y en Cardenete. No lo sé, te pregunto. Villar del Humo, no lo sé, pero pregunto porque el caso de Cardenete, y vaya por delante, que yo no lo deseo, porque al fin son todos alcaldes, problemas a Paco, se ha puesto cerca de viviendas. Entonces, claro, la gente está muy alterada por si eso genera, porque hablan de desperdicios de pescado, aunque lleve su historia, si eso va a generar moscas, va a generar malos olores y va a generar tal. Entonces, como yo tampoco sé lo que es, le pregunto, que me imagino que estará garantizado que no hay problemas. Entonces, lo digo a modo de información, para que si me preguntan, que sepa decir algo, porque vaya por delante que yo no voy a hacer crítica en este caso, porque me imagino que cuando uno toma una decisión y la medita e intenta que sea lo menos perjudicial para cualquier persona, pero claro, la gente que es vecina de está en pie de guerra, vamos, ya dicen que si eso genera olores se van con los contenedores a la puerta de Paco, y vaya por delante que no le deseo yo eso a Paco, Bueno, no sé, porque me imagino que cuando se hizo la distribución hablarían con el ayuntamiento, se les explicaría. Yo el otro día en la residencia Sagrado Corazón de Jesús hice preguntas de este tipo. Este tipo de contenedores ya funcionan no en muchos sitios, más bien en el norte de España, y la empresa nos ha garantizado que no va a existir ese tipo de molestias. De hecho, son contenedores cerrados con un candado para evitar que pueda cualquier persona hacer uso o mal uso de él, sino que cada vecino tendrá sus correspondientes llaves para poder
utilizarlo y que no generaban molestias, pero obviamente no sé en la distribución que cada municipio, en este caso en Guídanos y Cardenete, hayan hecho de él, si hay vecinos que se pueden molestar o no. Usted como alcalde sabe que cuando llega el verano en nuestros pueblos sufrimos muchos de los que estamos aquí esos inconvenientes con los contenedores de toda la vida, por decirlo así. No tengo que añadir más. Si vaya por delante, que lo he dicho a modo de información, porque yo comprendo que todo el mundo queremos tener el contenedor de la puerta, pero que no nos huela. Eso es una cosa razonable que todo el mundo entendemos. Por eso mi pregunta se lo decía, porque esos vecinos, entre comillas, me preguntan a mí, yo tampoco sé qué responderles, si hay una garantía que no va a oler, y si genera olores, si se va a quitar. Claro, eso pasa al ayuntamiento. Obviamente no hemos presentado un proyecto para generar molestias. Si generara molestias, el primero que hablaría con la empresa, puesto que yo le hice esa misma pregunta a la empresa la semana pasada, el primero que diría que se modifique ese programa o que se modifiquen las ubicaciones sería yo. Entiendo que el alcalde, que Paco, que es un alcalde también que lleva años, también estará al tanto y será el primero que quiera que la cosa funcione. Máxime cuando hemos solicitado una ayuda para implementar este tipo de compostaje en muchos más pueblos de la provincia de Cuenca. Pero como le digo, hay experiencias ya, sobre todo en País Vasco y Galicia, y nos hablan muy bien de ellas. Esta es la primera vez que se implementa y vamos a ver cómo funciona. Gracias. Sí, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues que pasen buen día, se levanta la sesión.